por la invitación y voy a comenzar con ustedes. A ver, un segundo. Listo. ¿Pueden ver todos mi pantalla correctamente? ¿Hola? Sí, la puedo ver perfectamente ¿Sí? bien. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias por el preámbulo al maestro Jesús Bañuelos. Es un honor para mí estar con ustedes. Este tema va a ser algo rápido y voy a platicarles. De parte de la empresa Victus, a la cual yo represento en hospitales en México, les voy a platicar un poquito de la diferenciación que se nos acaba de hacer y que nos beneficia a todos en realidad. Al gremio nutricional nos da mucho empuje porque podemos hacer ahora sí nutrición cada vez más especializada y al 100%. ¿Qué sucedió el año pasado? El reglamento de insumos para la salud en la Ley General de Salud hizo una modificación a sus descripciones. ¿Esto por qué? Porque, si ustedes lo recuerdan, podían ir a una tienda naturista y encontrar toda la pared llena de suplementos nutricionales y dentro de esos estaban los que nosotros usábamos hospitalariamente o en terapia intensiva. Y no te daba tanta credibilidad o no tenía tanto valor. ¿Qué hace la Ley General de Salud? Hacer una diferenciación. ¿En cómo? Voy a explicarlo de varias maneras. Primero con la definición de lo que es un alimento, que esto engloba cualquier sustancia o producto sólido, semiosólido, natural o transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Después, ahora vamos a hablar de un suplemento y cómo está descrito en esta ley, que son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no de vitaminas y minerales, que se pueden presentar en forma farmacéutica, es decir, en polvos, en tabletas, en cápsulas, y cuya finalidad es el incremento de la ingesta dietética total, complementándola o supliendo alguno de sus componentes. Entonces, este tipo de productos se quedaron, que cumplen con esta característica, se quedaron con esta definición. Suplemento, aquellos que no te dan un extra más que calorías, por así decirlo, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, algunos minerales, pero que no te pueden dar nada extra a la alimentación. Tal cual, nos nutren, complementan la alimentación, pero no son para curar o tratar un padecimiento. Eso también es importante porque quitaron muchas de las cuestiones que estábamos acostumbrados a ver como en los productos milagro. Entonces, estos suplementos pueden estar compuestos inclusive de hierbas, plantas, de metabolitos o de alimentos deshidratados, tradicionales deshidratados. Un suplemento no está buscando un fin terapéutico, está para contener, tiene sustancias de acción farmacológica reconocida que no te pueden ayudar a atribuírsele alguna propiedad terapéutica tal cual, preventiva o de rehabilitatorias. No pueden hacerlo. ¿Esto qué nos dice? Que entonces ya no pueden contener leyendas o imágenes que confundan, exageren o engañen en cuanto a la composición del origen, efectos del producto. Tampoco pueden ostentar indicaciones preventivas o terapéuticas, tal cual. Y lo que busca, por ejemplo, nuestra Ley General de Salud es que no se puedan sustituir alguna comida. O sea, esa es la manera en cual vamos a tratar ahora los suplementos. No es la idea de Cofepris tampoco buscar darte algo para cubrir un tiempo de alimentos, eso tampoco. Entonces, las fórmulas de alimentación enteral especializada son insumos para la salud con propósito de usos especiales y están formulados especialmente para pacientes con requerimientos específicos por una condición médica concreta. Las fórmulas de alimentación enteral pueden estar compuestas por carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, con características especiales que son resultado de avances tecnológicos e innovación de estudios científicos. Y es de los productos que nosotros hablamos
cuando en los estudios encontramos evidencia suficiente, por ejemplo, para hablar de glutamina, para hablar de zinc, de selenio, de vitamina C, de arginina, nucleótidos, todo lo que tiene que ver con nutrición enteral especializada, que es a lo que nosotros como nutriólogos clínicos estamos capacitándonos para utilizar. Las características de este tipo de nutrición es en el tratamiento de diferentes padecimientos, enfermedades o desórdenes médicos o temporales. Es importante, por ejemplo, recalcar que el apoyo tiene que ser administrado por la boca, deglutidas, o en cualquier parte del tubo digestivo con la ayuda de una sonda o a través de la pared abdominal, como normalmente hacemos nutrición enteral. Están diseñados para ser usados bajo supervisión médica o de algún profesional de la salud como un nutriólogo. En su etiquetado tienen leyendas precautorias. Esto también nos impactó porque ni suplemento ni nutrición enteral especializada pueden contener una leyenda o un nombre que haga alusión a la enfermedad. Es por eso que ustedes notaron que muchos productos cambiaron de nombre. Específicamente en mi marca, en Victus, cambiaron la mayoría de los productos por este nuevo etiquetado o esta nueva nomenclatura que nos dieron, pero que nos separa ahora sí de lo que hace, de hacer nutrición real clínica comparado con nutrición que no está avalado y ni siquiera hay estudios científicos, que podemos conocer el beneficio de una planta, pero no podemos asegurar su uso en diferentes patologías, estados, momentos, etcétera, porque no tenemos estudios científicos y eso es importante. Yo les platico, por ejemplo, que dentro de lo que es mi marca, quedó como nutrición, que quedó como nutrición o suplementos, es las fórmulas más básicas, por así decirlo, que nos dan un aporte extra de energía y proteína, pero que no tienen algo tan especializado. ¿Qué es lo que sí quedó en una más elevada, que es la que usamos más en hospitalización, en terapia intensiva? Son las fórmulas para alimentación especializada de Victus, por ejemplo, el Enterex IMX, que tiene una función inmunoreguladora o inmunomoduladora, y la utilizamos en pacientes críticos, en pacientes con desnutrición severa, en pacientes con alteraciones gastrointestinales severas, para reparar tejido intestinal, para la tolerancia, para complementar o suplir la proteína, porque un sobre nos está dando 42 gramos de proteína casi. Tenemos Glutapac R, que es un módulo de glutamina con Lactobacillus reuteri para la reparación intestinal y regeneración de la microbiota. ¿En qué casos? En casos de diarreas por radiación, en casos de una cirugía de resección intestinal para volver a regenerar toda la microbiota. La Avintra, por ejemplo, es un producto que utilizamos en la reparación de heridas, en todo lo que tiene que ver con úlceras por presión, quemaduras, quemaduras de menos del 30% de superficie corporal. También podemos utilizar Glutapac 10, que ese lo utilizamos mucho en cáncer, en radioterapia, en quimioterapia, para disminuir la mucositis, para la mejor tolerancia a los alimentos, aún con el tratamiento que tiene específicamente esta enfermedad. Tenemos productos que son, por ejemplo, Enterex H ramificado, que antes ustedes lo conocían como Enterex Hepatic, Enterex, que todo el mundo lo conocemos de esa manera. El Enterex H ramificado es un producto especial para la cirrosis hepática, para una insuficiencia hepática, porque por su tipo de proteína. Y el Enterex RNL, que ustedes antes lo conocían como Enterex renal, se quita ese nombre y se le pone ahora Enterex RNL. Uno de los que me faltan aquí es Enterex DBCal, ahora lo conocían ustedes como DBT o Diabetic, y ahora es Enterex DBCal. Es por eso que a veces es difícil encontrar productos, porque cambiamos los nombres y no se pueden buscar
en cualquier otro lugar como normalmente lo haríamos, ir a cualquier farmacia, que cada vez hay más apertura y cada vez tenemos más facilidad para encontrarlo. Eso en la parte comercial, pero sí necesitamos como nutriólogos redirigir bien nuestra receta o hacia quién va y cómo tiene que ser indicado y consumido un producto de esta manera. Algo de lo que se quitó con esta nueva función o en la Ley General de Salud es quitarlos, por ejemplo, de las tienditas o que tú pudieras ir a una tiendita común y encontrar ahí los frascos, porque lo que no quieren es que nos automediquemos, que todo sea muy bien dirigido. Uno de nuestros productos, por ejemplo, en específico H ramificado, fue utilizado en un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Nutrición en el área de gastroenterología como efecto de una dieta rica en proteínas y alta en fibra, más la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada sobre el estado nutricional de pacientes con cirrosis. Este fue un estudio que se realizó durante 6 meses. Hubieron 2 grupos. Al grupo que se le fue suplementado esta nutrición enteral especializada, tuvo mayor mejoría en su masa muscular, no tuvo ninguna alteración ni ninguna aparición de complicaciones y se reflejaron todo en parámetros clínicos y bioquímicos. Y podemos estar seguros del uso y de la calidad al ver que este tipo de instituciones nos da una pauta para realizar estudios científicos. Se ha realizado también estudios, por ejemplo, en el Instituto de Neurología con Enterex IMX en paciente neurocrítico, y eso es bien importante, que lo que hagamos tenga un valor importante científico. Algo de lo que les quiero platicar es que con esta nueva ley, los hospitales privados, no sé si ustedes sabían, pero antes de hace un año, los hospitales, los seguros de gastos médicos mayores no cubrían nutrición enteral. Entonces, cuando un paciente era dado de alta y había utilizado este tipo de alimentación, todo lo tenía que pagar. Con este cambio es como si fuera un medicamento. Entonces, ahora sí los seguros de gastos médicos mayores están obligados a cubrir estos tratamientos, lo que hace que el área médica confíe un poco más en nosotros en este aspecto y puedan tener más apertura, que hagamos un tratamiento óptimo y especializado, como su nombre lo dice, para que tengamos un mejor tratamiento a nuestros pacientes y no tengamos esa limitante económica de decir no lo podemos cubrir o no lo va a hacer o no lo quieren usar porque no lo vamos a poder cubrir. Entonces yo los invitaría a que si tienen alguna duda, me la pudieran hacer llegar para poder respondérsela en lo que nos queda un poquito de tiempo. Y no sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta. Maestra Astrid, me hicieron llegar una pregunta por privado en donde me mencionan cómo se debe de indicar estas fórmulas para que los seguros las puedan cubrir. Ok, normalmente lo que yo hago es, hago un informe médico y describo el caso de mi paciente con patología, diagnóstico y tratamiento y justifico con un documento que me envía, en el caso de nosotros hicimos un documento, una carta, en donde dice el renglón o la ley para que lo puedan hacer válido, y al menos yo no he tenido ningún problema en que me cubran tratamientos completos con productos que utilizamos en pacientes más delicados. Entonces no he tenido ningún problema. Si gustan, yo se las hago llegar en el caso de mis productos. En el caso de los que no son mis productos, pudieran solicitarla a su representante, pero es algo que sucede en general, pero así tal cual. Un informe médico y demostrando el por qué es porque lo van a utilizar o por qué lo van a necesitar exclusivamente en ese paciente. Otra pregunta que hay en el chat, maestra, es ¿cuál es la razón por la que cambian de nombre? Quiero pensar los suplementos. Ok, cambiaron en esta situación
porque cada vez que intentamos, por ejemplo, ingresar un producto al país, se hacer una revisión muy exhaustiva en la parte regulatoria de COFEPRIS, y si es un producto que no existía o aunque ya existía, tuvo algún cambio en su presentación o cambiaron el etiquetado, nos exige nuevamente volver a cambiar nombre. En este último caso fue por la separación de nutrición enteral especializada y porque ni suplementos ni nutrición enteral especializada tienen que tener el nombre o hacer alusión a la enfermedad para que la gente no se automedique. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la maestra Astrid Jiménez? En este momento es cuando dicen aprovechen a la especialista que está enfrente de ustedes y con todo gusto los podrá apoyar en aclararlo. Yo en mi caso particular, pues cuando tuve paciente hospitalizado recurrí a la maestra Astrid Jiménez para la asesoría, porque realmente esto es algo muy nuevo para la mayoría de nosotros. En el momento de que quieras trabajar con una aseguradora, cómo lo debemos de hacer y que tratemos de justificar para que al paciente se le paguen los suplementos. En mi caso particular tuve una paciente por 18 días, el cual le di diversas fórmulas de alimentación enteral especializada y se logró que el seguro le pagara todo, y al egresar la paciente le mandé su dote de 20 latas de diferentes marcas a su casa y todas se las cubrió el seguro. Pero ¿de qué dependió de esto? De primero el informe médico, que el mismo médico prescribiera ahí en la nota de alta la necesidad de la suplementación o de estas fórmulas, y nosotros meter nuestro mismo informe. ¿Estamos en lo correcto, maestra Astrid? Sí, exactamente, es de esa manera. Si en algún momento necesitan ayuda para algo de ese tipo, con gusto se pueden comunicar conmigo y yo con todo gusto los apoyo. De hecho, lo que menciona el maestro Jesús es cierto, tú puedes ya indicarle un tratamiento permanente a un paciente o el tiempo que ellos lo vayan a requerir y se los cubre perfectamente ya la aseguradora. Constantemente hay que hacer informes médicos para solicitar todo el apoyo, pero sí lo están cubriendo ya. Yo se los digo porque he indicado IMX en paciente con secuelas de un evento vascular cerebral, con desnutrición y demás que teníamos que recuperar para evitar complicaciones hospitalarias próximas, y me lo cubrieron súper bien el Enterex IMX, que es un producto especializado y que pude demostrar por toda la complejidad del caso y no tuve ninguna contraindicación ahí con el seguro. Les voy a anotar mi correo en el chat para que me puedan mandar ustedes sus preguntas, o si tienen alguna duda, con todo gusto se comuniquen conmigo. ¿Está bien? Muchísimas gracias, maestra, por aportar el correo hacia los que están aquí presentes. Y por última pregunta, para ya cerrar con esta sesión el primer webinar, nos dice Yesvin, ¿y ese cambio de nombre de suplementos se comercializa a países latinoamericanos o no? Sí, mira, en realidad los cambios de nombre se cambiaron para México por nuestra Ley General de Salud, pero en los demás países latinoamericanos y en Estados Unidos tienen el mismo nombre de antes, el mismito de siempre. Enterex H ramificado es Enterex Hepatic, Enterex IMX es Inmunex, Enterex RNL es Renal, en todo el resto de Latinoamérica. De hecho, en el congreso que tuvimos latinoamericano hace 2 años, me parece, aquí en Guadalajara, estuvimos repartiendo toda la información dependiendo del país al que venías. Si eres de México, te dábamos nuestro Vademecum de todos los productos con nombres mexicanos, y a la gente que tenía de la TAM era su Vademecum especial con los nombres que ya conocen ellos. Agradecemos, maestra, el apoyo y agradecemos al Laboratorio Victus por esta sesión de poder aclarar la diferencia entre suplementos nutricionales y fórmulas de alimentación enteral especializadas. Y les quiero comentar a los que están aquí presentes, la maestra Astrid va a formar como parte del cuerpo académico del curso de nutrición enteral intensivo que será en línea.
Les agradecemos todo su permanencia y les deseamos una excelente tarde. Gracias, maestra Astrid. De nada, bonito día. Hasta Gracias. luego.